Hola a todos, estoy muy feliz de que hayas dado clic a este episodio. Mi nombre es Abel y les doy la bienvenida a Caballeros del Albedrío, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Esta noche hablaremos de uno de los críptidos estrella de la humanidad que ha sido descrito como un hombre pájaro o un hombre polilla que gusta de aterrorizar a la gente mientras conduce por la carretera y que siempre viene acompañado de diversos fenómenos paranormales, como ovnis, hombres de negro, fenómenos poltergeist y por supuesto las famosas e inevitables accidentes. Es por esto que si quieren conocer todos los detalles sobre el Mothman, los invito a que se queden hasta el final de este programa y que por supuesto lo compartan con todos sus amigos, conocidos y familiares que hacen que este proyecto siga creciendo. De hecho, me sería de gran ayuda que si están reproduciendo este episodio desde alguna plataforma de podcast, vayan directamente a nuestro canal de YouTube y le den suscribirse, porque aunque no lo vean ahí, nos ayuda muchísimo que nuestros números sigan creciendo en esa plataforma. Entonces, por favor, si pueden, vayan a darse una vuelta, vean uno que otro video, denle me gusta, coméntenos, cualquier cosa que sea para que incrementemos la actividad del podcast con ustedes. Me gustaría que tuviéramos un poquito más de contacto, entonces, por favor, se los dejo bastante encargados. Entonces, sin más retrasos, creo que es momento de que comencemos con el capítulo 118 de Caballeros del Albedrío. Comencemos con este episodio que lo habíamos postergado por más de un año, tiempo suficiente para recolectar un poco más de información sobre esta extraña criatura que ha dominado las leyendas urbanas por ya casi 60 años, provocando un terrible miedo y adoración por un grupo de personas que hasta la fecha lo siguen describiendo como un ángel o un mensajero. Pero para que no comencemos a dar la información en partes, vamos desde el inicio. Y aunque la mayoría de los videos o podcasts de este tema toman como punto de partida el año 1966, esta historia comienza unos años antes, exactamente entre 1960 o 1962, cuando un padre y su hija paseaban por la Ruta 2 de Corsnang en Virginia del Norte. Todo transcurría normal, hasta que padre e hija quedaron impresionados cuando vieron una figura humanoide de color grisáceo. Lo impactante era el tamaño, ya que fácilmente podría tener la altura de un ser humano, o un poco más. El extraño suceso, en realidad, solo fue una aparición de un par de segundos, pero fue tan fuerte para que se quedara impreso en su memoria para siempre. Recuerdo que tendría que ser desenterrado un par de años después que se toma el verdadero inicio de esta historia, ya que en noviembre de 1966 y diciembre de 1967, las apariciones comenzaron a hacerse más recurrentes en el pueblo de Point Pleasant en Virginia Occidental. Para ese momento era un pueblo de unos 6,000 habitantes aproximadamente. Era un lugar relativamente pequeño, como si hubieran estado fuera del mapa desde siempre. Por aquel tiempo existía una zona boscosa que era conocida como el área TNT, debido a que era una planta de energía que había sido abandonada hace algún tiempo. Estaba a unos 11 kilómetros de distancia de Point Pleasant y las parejas se daban unas escapadas para poder tener una muy buena plática en ese lugar. De acuerdo con las fuentes, el 15 de noviembre de 1966, las parejas que se dirigían a la fábrica eran Roger Scarberry, Steve Mallette, con sus respectivas novias, Lindy Scarberry y Mary Mallette, ya que años después se terminaron casando con ellas y adoptando el nombre, y adoptando el apellido. Eran aproximadamente las 11 de la noche, mientras su auto de la Segunda Guerra Mundial atravesaba el camino de polvo, cuando de repente Linda dio un grito en seco, llamando la atención de los jóvenes, ya que una figura humanoide estaba parada en la carretera y los veía fijamente. De acuerdo con las declaraciones de Roger, indicó que parecía ser un hombre, pero de gran tamaño, con unas enormes alas en la espalda, ya que podía calcularle unos 2 o 3 metros de altura. Además,
tenía unos ojos enormes y de color rojo, que fue lo primero que llamó la atención de los jóvenes, ya que la luz de los faros del coche se reflejaba en el rojo intenso. Precisamente en el lugar donde se había topado con la extraña criatura estaba la planta de energía abandonada. Después de mirarlo detenidamente por un minuto, la criatura tambaleó un poco, ya que parecía que se dirigía a la puerta trasera de la planta. Sin pensarlo dos veces, Roger pisó el acelerador a fondo, dirigiéndose por la ruta 62 que iba directo a Point Pleasant. Para ese momento, el pie de Roger no se había levantado un poco del pedal y ya alcanzaban una velocidad de unos 160 km por hora, cuando de pronto Linda echó un vistazo y gritó: ¡Nos están siguiendo! Para entonces, la criatura sobrevolaba encima de ellos con gran facilidad. Aunque la velocidad del coche ya era demasiada, la criatura nunca aleteó o movió las alas con fuerza, y aún así los emparejaba en velocidad. Lo único que pudieron notar es que llevaba sus alas extendidas, que podrían llegar a medir unos 3 metros de extremo a extremo. Cuando estaban dando la vuelta en una curva, pudieron verlo junto a una valla publicitaria, y tan pronto el auto continuó su marcha, la criatura volvió a extender sus alas, mientras se pasaba de un lado al otro del coche. En algunas ocasiones pudieron verlo por las ventanas traseras y pudieron notar que una sombra de gran magnitud cubría el auto sin mucho esfuerzo. Cuando las parejas relataron lo vivido, pudieron coincidir en varias ocasiones en que se escuchaban las alas de esta criatura que golpeaban el techo del auto. Además, Mary Mallet dijo que la criatura producía un ruido muy similar al chillido de un ratón. En cuanto llegaron a los límites del pueblo de Point Pleasant, la criatura se desvió hacia un campo cercano. Los jóvenes continuaron por el camino por un buen rato, hasta que se detuvieron en un local concurrido para tranquilizarse y planear su siguiente movimiento. Linda estaba segura de que lo mejor era ir a la policía y reportar el incidente, idea que no le gustó a Steve y a Roger. Sabían que las autoridades se burlarían de ellos y si querían ir a contar esa historia, debían regresar al lugar y buscar un poco de evidencia. Sin embargo, tenían tanto miedo para poder volver al lugar. Sin tener opciones, fueron directamente a la comisaría, en donde el asistente Millard Halstead, en cuanto escuchó que un hombre pájaro de ojos rojos los estaba persiguiendo, dudó un poco, pero después dijo: los conocía de toda la vida. No causaban problemas, así que decidí creerles. Tomó sus cosas y fue al área de TNT para dar un vistazo y tratar de recolectar un poco de evidencia. Para eso necesitaban la presencia de las parejas para que le indicaran dónde habían ocurrido los hechos. En cuanto llegaron a la zona, el radio de comunicación de la patrulla comenzó a generar interferencia. No pudo explicar el fenómeno y decidió continuar con su trabajo. Encendió su linterna para poder alumbrar la zona del camino donde los tortolitos habían visto a la criatura. Apuntó la luz hacia la ladera de árboles que estaba a un costado del camino, pero no habían señales del hombre pájaro. Durante todo este proceso, los Mallet y los Scarberry se quedaron inmóviles en la patrulla. Juraron que durante el proceso de inspección vieron algunas sombras merodeando y una enorme nube de polvo que se había levantado de un depósito de carbón de la planta eléctrica. Debido a que no había una evidencia sólida, tuvieron que regresar al pueblo y tratar de continuar con sus vidas, pero los tórtolos estaban demasiado asustados para continuar como si nada, así que los Mallet se fueron a la casa rodante de los Scarberry, que para ese momento ya vivían juntos. Encendieron las luces y permanecieron despiertos por cualquier cosa. A la mañana siguiente, una conferencia de prensa se presentó en el juzgado del condado, donde las parejas tuvieron que contar su historia frente a todos. En el lugar estaba una reportera para el Messenger de Athens, de Ohio, de nombre Mary Hyre, que a partir de entonces aseguró que escuchó la historia repetirse en varias ocasiones y en ningún momento cambió o se agregaron nuevos detalles. Desde entonces, los medios de comunicación decidieron nombrarlo como el Mothman o el hombre polilla, debido a que por ese tiempo se había popularizado la caricatura de Batman y tenía prácticamente como la misma silueta cuando lo veían a lo lejos, y también a sus enormes ojos de color rojo. Desde entonces, la prensa comenzó a llenar los periódicos con titulares como "Parejas ven pájaro del tamaño de un hombre" y "Pareja en automóvil ve criatura parecida a un pájaro", tratando de mantener entrevistas con los Mallet y los Scarberry, que culminaban sus respuestas con la siguiente frase: entendemos que la gente se ríe de nosotros, pero no inventamos todo esto para hacernos quedar como tontos.
Las parejas ya estaban demasiado cansadas por no haber dormido toda la noche esperando el regreso de la polilla. Sin embargo, estaban completamente dispuestos a volver a investigar un poco más, solo que en esta ocasión decidieron hacerlo en donde encontraron unas extrañas huellas que describieron como 2 herraduras juntas. También, Steve Mallette aseguró que pudo ver una criatura con alas volar a gran velocidad después de que abrió de una patada la puerta de una de las calderas. El avistamiento lo tomó por desprevenido y mejor decidió retirarse de la zona. Ya con las páginas publicadas, la noticia tuvo un gran revuelo local, nacional e internacional, desatando un sinfín de reportes de haber visto una criatura similar a la vista en el área TNT, como el caso de Marcella Bennett, que aquel 15 de noviembre del 66 iba de camino al área TNT donde vivía su hermana. Estaba conduciendo por la carretera en compañía de su hija de 4 años, cuando recuerda que pudo ver a la criatura a muy poca distancia. De primera mano, creyó que se trataba de un hombre junto a un automóvil. Parecía que vestía un uniforme de color café y tenía una estatura bastante normal, pero a medida que se iba acercando, comenzó a notar su plumaje y su enorme estatura. Vio sus enormes ojos de color rojo, que de acuerdo a algunas fuentes los describió como una gran fuente hipnótica, como si quedaras totalmente cautivado por sus ojos. Miren nada más que piropo tan hermoso. Pero bueno, la nube mediática también hizo esto un poquito más grande, ya que gran parte de ese año continuaron haciendo más grande la leyenda de esta extraña criatura que vivía en la planta eléctrica abandonada, o eso es lo que se rumoreaba de acuerdo a todos los avistamientos y reportes de los Mallette y los Scarberry. Por supuesto, la prensa no dejó pasar esta increíble oportunidad, buscando y recabando historias nuevas para seguir avivando la leyenda de este ser. El periodista investigador de lo paranormal, John Keel, que había mantenido en su mira a la comunidad de Virginia, ya que durante el año de 1966 a 1967, las historias de sucesos paranormales iban en aumento. Por aquella época comenzó a recibir muchos reportes sobre ovnis en la localidad, así que realizó muchos viajes desde su casa de Nueva York hasta Point Pleasant para recolectar historias. Solo fue en este lugar que dijo haber notado un patrón bastante interesante, ya que al lugar al que fuera a investigar, varios fenómenos pasaban a su alrededor, como si él fuera un imán. Y de hecho, la historia de John Keel es bastante interesante y todos los estudios que hizo en su historia, por lo cual no quise profundizarlo en este episodio, pero me gustaría hacerlo en otro aparte porque sí es bastante extensa toda esta información. Pero aún así, aquí le vamos a dar una embarradita nada más. Por coincidencia, en esa época había ocurrido lo del Mothman, llamando por completo su atención. Así que poco a poco comenzó a encontrar testigos oculares y narrativos de anécdotas que estaban relacionadas con el hombre polilla. Es por este motivo que esta criatura se ganó un capítulo completo en el libro de Keel, Extrañas criaturas del tiempo y espacio, en donde hace una pequeña introducción a esta criatura, ya que para 1975 sacaría un libro titulado como Las profecías del Mothman, en el que se dan más detalles sobre todos los eventos ocurridos con los Scarberry y los Mallette, además de algunas otras recopilaciones de historias. De hecho, este libro, si tienen curiosidad, no es necesario que junten su dinerito y lo tengan que comprar en físico. Si son amantes de lo físico, claro que sí, es totalmente válido, pero también lo pueden encontrar en audiolibro en YouTube, dura unas 9 horas aproximadamente, así que si tienen la oportunidad, escúchenlo porque está muy interesante. Y es por eso que con este libro a John Keel se le nombró como el padre del Mothman. Pero por esta ocasión solo vamos a enfocarnos en la historia como tal de los tortolitos. Así que ubiquémonos temporalmente en el momento en el que ya se había realizado la segunda exploración a la área de TNT, porque después de todo eso, la vida de estas personas ya no se pudo mantener en paz. Días después del avistamiento, comenzaron a ser afectados por actividad poltergeist. Decían escuchar un disco fonográfico que se repetía constantemente y no provenía de un lugar en específico, a pesar de que estuvieron buscándolo durante horas. Además de lo característico de este fenómeno, como puertas, ventanas y cosas que se movían solas, haciendo casi imposible que pudieran seguir habitando el tráiler o la casa rodante, por lo que tuvieron que mudarse al sótano de la casa de los padres de Linda. Aunque parezca extraño, este no es un caso aislado.
ya que la actividad poltergeist o paranormal parece constante entre los que pueden ser testigos de ver al Mothman, como en el caso de Connie Carpenter, que después de ver a la criatura, escuchaba que tocaban las ventanas de su casa como si alguien la estuviera espiando. Además de este sazonador de fenómenos paranormales en la casa de los Mallet, la pareja y su familia tuvieron la oportunidad de presenciar otro tipo de criaturas bastante características del fenómeno paranormal. Cuentan que en una ocasión pasaban de la medianoche. Linda, su tía y su hija pequeña de 5 meses estaban a punto de quedarse dormidas en la habitación, y con los ojos entrecerrados, Linda pudo ver una sombra humanoide dentro del cuarto. La luz de la cocina que habían dejado prendida no ayudaba mucho para poder reconocer perfectamente el fenómeno. Linda juraba que el hombre o ser humano vestía una camisa de cuadros blanca y pantalón de vestir negro. Lo extraño es que a pesar de tener la apariencia humana, tenía los ojos de color negro, lo cual hace total referencia a nuestro caso de los niños de ojos negros, que también está relacionado con los casos de los hombres de negro. Tenemos los capítulos completamente disponibles por si quieren ir a darles una escuchada. Pero bueno, regresando a esta situación tan tensa, Linda había quedado totalmente paralizada por el miedo, como si se le hubiera subido el muerto, porque lo único que podía mover eran los ojos que veían al sujeto extraño sacar un cigarrillo de su bolsillo y encenderlo. Linda recuerda que en la cabecera de la cama tenían colgado un crucifijo de oro que iluminó a la criatura con la llama del cigarro. Cuando sus músculos se aflojaron y se pudo mover, intentó tomar el crucifijo para poder bendecirlo como sacerdote de quinta, pero cuando volvió a la vista, la criatura ya no estaba. Lo extraño es que por todo el movimiento su tía se terminó despertando y juró haber soñado prácticamente la misma historia que contaba Linda. Aunque reportaron el suceso y la policía fue a investigar, todas las ventanas y puertas estaban cerradas y no habían sido forzadas, lo cual ya era extraño. Añadiendo otro poquito de ingredientes a este pozole de extrañeza, los Tortolitos y su familia también pudieron ser testigos de otros extraños avistamientos del Mothman. Para el año del 2002, Linda fue entrevistada para el libro Mothman: The Facts Behind the Legend de Jeff Wambley, en el cual cuenta que tuvo muchísimos encuentros esporádicos con la criatura, pero en una ocasión pudo verlo en el techo de su casa en diciembre de 1966. Dijo: lo vimos aproximadamente un mes después de lo que vivimos la primera vez. Vivíamos en la calle 13. El techo se inclinaba hacia abajo en un ángulo desde la ventana del dormitorio de arriba. Cuando volteé a la ventana, lo vi ahí sentado. Sus alas estaban dobladas sobre sí mismas, como si estuviera tratando de mantenerse caliente. Tenía la cabeza girada hacia un lado, mirando a través de la ventana, como si tuviera curiosidad. Para entonces, comprendí que no quería hacerme daño. Lo noté por la forma en la que me miró. Tenía mucha curiosidad y quería tratar de comunicarme con él, pero aún así no sabía qué era ni de dónde venía. Todavía le tenía un poco de miedo. Esa no fue la única ocasión en la que vieron a la criatura sentarse en su techo. De acuerdo con unas cartas escritas por la reportera Mary Hyde, que envió a John Keel para su libro, le dijo que había tenido la oportunidad de entrevistar a Mabel McDaniel, que era la mamá de Linda. Le había contado que el 29, 30 y 1 de julio de 1967 habían podido presenciar a la criatura sentada en el techo. A pesar de que no lo había podido ver por ella misma, decía confiar mucho en su hija Linda y en su nuero Roger, que parecían estar muy nerviosos cuando recordaban el color rojo de los ojos. Como se los dije, la burbuja mediática del caso se mantuvo latente por un año completo, en el que eran acosados por la prensa y por diferentes curiosos que empezaban a visitar el pueblo en busca de poder ver al Mothman, pero tan pronto apareció en el consciente colectivo, desapareció. Luego de que el 15 de diciembre de 1967, el puente Silver de West Virginia se derrumbó cuando estaban en plena hora pico, dejando como un saldo la muerte de 46 personas, aunque informes hayan especificado que el error fue totalmente humano y de ingeniería. Keel encontró una extraña relación entre los avistamientos de Mothman y ovnis con los anuncios de muertes futuras. Dijo: nuestras investigaciones nos han permitido descubrir que cuando los platillos voladores llegan, traen consigo extrañas fuerzas invisibles, aterrorizadores gritos en la noche y fantasmas luminosos, haciendo que Point Pleasant se haga una ventana que queda marcada
por la continua actividad ovni y el avistamiento de criaturas extrañas. A partir de entonces, los reportes de la criatura comenzaron a incrementar entre los años 1976 y 1978. Varios niños y adolescentes de la región de Cornwallis, Inglaterra, juraron haber visto a una criatura prácticamente igual al Mothman, que describieron como un búho peludo de tamaño monstruoso y ojos oblicuos y rojos. Curiosamente, las apariciones de este hombre búho trajo consigo el avistamiento masivo de luces en los cielos, tal cual lo había dicho Keel, incrementando aún más el misticismo de esta criatura. Otro de los lugares que recibió muchos reportes y que recientemente visitamos virtualmente fue el país de Ucrania. Se comenzaron a reportar avistamientos en la región de Georgia días antes de la fatídica accidente de Chernobyl. E incluso ahí se tienen algunas leyendas de que 5 trabajadores de la planta juraron haber visto al Mothman justo antes del accidente, pero solamente queda en leyendas. También no hay que dejar atrás uno de los casos más sonados que sucedió en nuestro país, porque en marzo del 2009, en la ciudad de Chihuahua, el Mothman fue visto por un joven y por varias personas de la localidad, cuando estaban como en un evento de camiones monstruo o una madre así. Él está grabando el desmadre que se está haciendo, pero en el fondo se ven unos cerros y una criatura que está volando y que desciende a través de los cerros y se vuelve a elevar. Sin embargo, la extraña relación, o quizás el fenómeno que estaba prediciendo, es que justamente en este estado se iba a desatar una de las pandemias más fuertes que azotó a nuestro país cuando se esparció la gripe AH1N1. También otro de los avistamientos recurrentes se presenta en Latinoamérica, específicamente en Santiago de Chile, ya que el 29 de septiembre del 2013, un joven junto con sus amigos declaró que alrededor de las 8:30 de la noche, una criatura de 2 metros y de largas alas sobrevolaba el Parque Bustamante, llamando la atención de diversos medios de prensa que lo entrevistaron y publicaron la historia en el periódico del siguiente día. Esto solo desató que poco a poco se fueran descubriendo más casos de personas que aseguraban que habían visto al Mothman en otras comunidades como la Quinta Normal y la Barnechea. Incluso se tiene ahí una pequeña historia de un chico que se llama Mario Álvarez, que contó que su hermana lo había llamado a prisa porque había visto algo extraño en el cielo, y en cuanto estuvieron en la ventana pudieron notar un objeto que era bastante peculiar, ya que lo describieron como si fuera una bolsa de plástico que flotaba en el aire. Después de que se quedaron viendo un rato el fenómeno, pudieron darse cuenta de que no era una bolsa, sino que era un hombre, un ser humano con alas. Entonces eso es lo que hace bastante peculiar los casos del Mothman, porque todos los testigos dan esa descripción. Unos lo describen con piernas, con brazos y con alas, y otros lo describen como si fuera un búho gigante. Pero bueno, también hay que decir que se presentaron otros fenómenos en el 2011 en diferentes partes de Estados Unidos y también en el año del 2016. Sin embargo, uno de los casos más particulares y los que ha llamado mucho más la atención es el caso del estado de Chicago, ya que a partir del 2017 se comenzaron a publicar diferentes videos e historias de avistamientos de esta criatura. Tal llegó la magnitud que para el 2018 se habían contabilizado un total de 55 avistamientos de esta criatura, lo cual hacía preguntarse a las personas si algo fatídico iba a suceder en Chicago o en el país. Pero si se ponen un poquito más conspiranoicos, muchos dicen que lo que estaba tratando de anunciar era el comienzo de la pandemia del COVID, lo cual me parece ya un poco rebuscado y tratar de encontrarle patas al gato que no tiene. Entonces me parece un poco loco, la verdad, o tratar de embonar piezas del rompecabezas donde no van. Entonces es solo mi humilde opinión. Pero dejando un poquito al lado estos avistamientos que se han dado, de hecho hay muchos videos en YouTube que dicen avistamiento del Mothman hace unos meses en tal, pero en realidad no se tiene nada comprobado, una evidencia totalmente verídica de que exista el Mothman. Y es aquí donde llegamos al momento de tratar de dar una explicación a todo este fenómeno. Y una de las principales es de uno de los que se pasó la gran mayoría de su vida estudiando el fenómeno, que fue John Keel, ya que él fue uno de los que popularizó el término de los hombres de negro,
con diversas historias que fue publicando en sus libros. Sin embargo, él no estaba de todo de acuerdo con la hipótesis de los ovnis o los fenómenos extraterrestres. Esto quiere decir que él no creía que estos fenómenos pertenecieran a otros planetas o vinieran del espacio. Y para tratar de encontrarle un poquito de lógica, trató de dejar bien en claro su postura a través de diversos estudios, ya que él pensaba que los ovnis o fenómenos paranormales o este tipo de críptidos solo eran manifestaciones de una fuerza extradimensional o un estado de energía que va más allá de nuestra comprensión. Keel analizó lo que llamó áreas de ventana o zonas de miedo, en las que las entidades o criaturas de otro mundo podían ingresar al nuestro. Es por esto que Keel los nombraba como seres embaucadores o bromistas cósmicos, que solo buscaban jugar juegos mentales con los humanos de mente tan simple. O eso es lo que dice Keel, no son mis palabras. Y esto lo deja bien en claro en una cita de su libro, La Octava Torre, en el que dice que de vez en cuando los juguetones habitantes del otro mundo trepan a través de la cortina en las áreas que llamamos ventanas, y nos acechan para beber nuestra sangre y crear todo tipo de creencias traviesas y conceptos erróneos en nuestras débiles y pequeñas mentes terrestres. Este es un espectro hipotético de energías que se sabe que existe, pero que no se pueden medir con precisión con los instrumentos actuales. Además, Keel mencionaba que existía un superespectro, que decía que era la fuente de todas las manifestaciones paranormales, lo cual dejaba en claro que él creía que todos estos fenómenos del que hablamos en este programa son extradimensionales. O sea, que no están o que no pertenecen a nuestro espacio-tiempo como tal, y a través de estas nombradas ventanas, que serían quizás los momentos tensos o en los que se aproxima un accidente, son las oportunidades perfectas para que este tipo de fenómenos se den oportunidad de presentarse y puedan ser captadas por el ojo humano, lo cual nos hace remontarnos de nueva cuenta a todas estas teorías que hemos hablado durante más de 100 capítulos sobre la capacidad humana, ya que sabemos que no tenemos una gran capacidad visual como lo tienen otros seres terrestres, ya que diversos animales tienen gran capacidad visual y pueden llegar a ver cosas que nosotros no, lo cual da una gran posibilidad de que el Mothman entre entre estas criaturas extradimensionales que no son capaces de ver por el simple ojo humano. Pero esas son solo algunas conclusiones de John Keel que ha postulado en las profecías del Mothman y en diferentes libros que ha publicado, pero muchas otras personas dicen que este fenómeno simplemente ha sido como un fenómeno descompuesto que ha sido tomado por influencias de caricaturas como Batman o diferentes tiras cómicas que estaban de moda en ese tiempo. Y hablando un poquito ya acerca de la cultura popular y ya para finalizar este episodio, déjenme decirles que hay una película que hizo muy famoso el fenómeno del Mothman, que lleva el mismo título del libro de Keel, Las Profecías del Mothman, que se estrenó en el 2002 y fue dirigida por Mark Pellington, la cual también pueden encontrar completamente disponible en YouTube y está muy aburridísima, así que no la recomiendo. Y también el 26 de julio del 2015 se estrenó una serie de televisión titulada como El Hombre Polilla, dirigida por el cineasta chihuahuense Sergio Carr, la cual fue inspirada en diversas apariciones del gigante humanoide en la ciudad de Pedro Meoqui, ubicada en la zona centro-sur del estado, localidad que comparte la historia famosísima de los monitos de Meoqui, la cual también está completamente disponible en nuestro canal para que vayan a checarla. Por último, si son amantes de los videojuegos, también tiene una aparición en Fallout 76, publicado en el 2018, en el que aparece en diversos escenarios y es un objeto atacable por el jugador principal. Pero además hay muchas historias que no han sido contadas alrededor del Mothman, hay muchas personas que dicen haberlo visto, hay muchas anécdotas e incluso que nos darían para poder realizar un Historias Paranormales volumen 4, lo cual ya tenemos bastante pendientes. Así que como tal no puede ser el final de nuestra criatura preferida, el Mothman, porque vamos a dejar la puerta abierta para que si tienen ustedes alguna anécdota sobre el Mothman o alguna experiencia que les hayan contado, pues envíennosla para que podamos recopilarlas y llevarlas a cabo en nuestro especial de historias paranormales.
Pero bueno, por esta noche creo que ha sido perfecto. Una pequeña introducción al críptido, tener las historias principales de la criatura y por supuesto las apariciones más famosas con sus accidentes. A mí me sigue impresionando un poquito el caso de México porque como tal me deja muchas dudas el video si se llega a ver como un poquito falso. No sé, lo voy a dejar a su consideración y lo van a estar viendo en nuestro día de complementos. Y ya que mencionamos eso, creo que es momento de recordarles que vayan a suscribirse a todas nuestras plataformas de podcast disponibles como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcast, Amazon Music y YouTube, donde van a poder encontrar en formato de video estos podcasts. Ya saben, aunque no lo escuchen en esta plataforma, vayan a suscribirse, que ya estamos próximos de llegar a los 1000 suscriptores, así que sigan apoyando este proyecto para que lleguemos pronto a la meta. Pero bueno, esto ha sido todo por el episodio de esta noche. No me queda nada más por decir, solamente recordarles que mi nombre ha sido Abel y nos escuchamos en el siguiente podcast misterioso. Hasta la próxima.